Ramón Damur fue el principal pintor representante del primer gótico internacional de la Escuela de Tarragona. Su obra conservada más importante que se conoce es este gran retablo de Santa María de Guimará, encargado por los prohombres de esta población, seguramente hacia 1402, y no acabado hasta 1412, fecha en que se sabe que se colocó definitivamente en el altar mayor de la iglesia. De este retablo, de grandes dimensiones, se conservan 12 tablas que, junto con las otras tablas perdidas, debían presentar una composición con 5 calles y predela en la parte inferior. Sus medidas serían aproximadamente de 7,5 metros de altura y 5,5 metros de ancho. En su presentación actual en el museo, y para poder disfrutar de una mejor visión de los compartimentos superiores, la tabla con las escenas de la aparición de la Virgen a Santo Tomás y la Santa Cena se han desplazado al lado izquierdo de la composición general. Los 23 compartimentos conservados representan escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, desde la creación de Adán hasta la ascensión de Cristo. El estilo de Ramón Damur, al igual que el de los demás pintores de esta primera etapa del gótico internacional, se caracteriza por el uso de una gama de colores muy rica y contrastada. El hecho de tener el taller alejado de los grandes centros de producción permitió al artista crear unas composiciones escénicas muy originales e imaginativas, buscando muchas veces su inspiración en el subconsciente de raíz popular. Son especialmente singulares las escenas del paso del Mar Rojo, del juicio final y del descendimiento de Cristo al limbo.